Hola chicas, bienvenidas a este canal, espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hacer este hermoso peinado con trenza holandesa de lado a lado, pero con un mínimo detalle aquí en el frente. Como pueden ver, son dos tipos de trenza en forma de zigzag, así que vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a dividir nuestro cabello exactamente en dos partes, chicas. Así que una vez tenemos esto listo, vamos a comenzar ya en la parte del frente. Vamos a hacer ese estilo de zigzag, así que voy a tomar el peine por este lado y vamos a sacar una línea recta hasta este otro lado. Y esta línea, chicas, la vamos a pulir muy bien, que quede bien bonita, lo más limpia que se pueda. Así que una vez listo, ahora lo que vamos a hacer por esta parte, vamos a sacar como en estilo de triángulo, vamos a hacerle ese estilo así con puntita y bien bonito. Así que ya una vez tenemos estas partes listas, chicas, aquí ya nada más vamos a comenzar a trenzar. Voy a tomar un mechoncito bien finito y este mechón lo voy a dividir en tres. Vamos a dar dos vueltas antes de comenzar a agregar cabello, y esto lo vamos a hacer para asegurar el inicio de nuestra trenza y que quede bien bonito. Ahora sí vamos a comenzar de esta parte sacando un mechoncito bien finito, lo agregamos y continuamos dando una vuelta, y a esta vuelta vamos también a tomar una sección de la parte de abajo y la agregamos. Damos un leve giro por este lado y a este mechón también le vamos a agregar cabello. Como pueden ver, estoy tomando el mechoncito de la parte baja, es al que le estamos agregando cabello. Ok, vamos a tomar este, pero este que voy a tomar en este momento, a este le vamos a agregar cabello, y así lo vamos a hacer, chicas. Este método es prácticamente el mismo de trenza holandesa. Vamos a ir agregando cabellos de la parte de arriba, de la parte de abajo y así sucesivamente, chicas. Aquí no hay donde perderse. Solo que lo vamos a hacer tomando unas secciones bien chiquitas, como les digo, esto para que el inicio quede bien definido. Y si a ustedes no les gusta que queden como esos espacios entre medio de la trenza, entonces sí hay que tener mucha paciencia de tomar los mechones bien chiquitos. Así que vamos a continuar agregando cabellos. Aquí, si ustedes no saben hacer ese método, antes que nada, miren con cuáles deditos estamos manipulando los mechones, porque con medio que ustedes se equivoquen y vean que yo muevo los deditos para un lado y ustedes los mueven para otro, entonces ahí puede ser que suceda un mínimo detalle donde la diferencia, chicas, es súper grande. Así que mucho cuidado. Y para las que ya saben cuáles o dónde se colocan los mechoncitos, pues esta trenza no va a ser tan difícil. Entonces ahora sí, chicas, ya llegamos a la parte de atrás. Aquí vamos a continuar haciendo el mismo método, pero como pueden ver, ya estamos agregando cabellos desde la parte de arriba. Yo no estoy haciendo las partes o las secciones muy marcadas para que esto, como les digo, no quede con espacio. Así que vamos a continuar agregando cabellos, y yo lo estoy haciendo de esta forma. Como pueden ver, tomo esta sección, la agrego al mechón que tengo en el centro y le damos un leve giro y continuamos con cabellos del otro lado. Aquí el único de cuidado que debemos llevar, bueno, en mi caso debo llevar esta trencita que más o menos vaya por encima de la oreja, ni tan arriba, tampoco tan abajo. Así que una vez listo, esta trencita la vamos a llevar hasta la parte de atrás y agregar toda esta parte, toda esta sección que sacamos, que dividimos en dos. Todo esto, chicas, lo vamos a agregar y vamos a terminar la trencita en 3 cabos y listo. Vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado.
Y bueno, hermosas, vamos a pasar a la segunda parte, que prácticamente es lo mismo. Vamos a tomar justo de la puntita un mechoncito bien finito y lo vamos a dividir en dos. También aquí vamos a dar 2 vueltas antes de agregar cabello para que estas secciones, para que esta trenza quede bien segura. También no olviden, chicas, que para todo comienzo de trenza, más en este estilo cuando llevan así puntitas, o más bien cuando vamos a iniciar una trenza, recuerden que los mechoncitos, los primeros mechones, tienen que ir bien finitos. Yo sé que cuesta, y créanme que sí cuesta un poquito manipular ese tipo de mechones, pero si le ponemos un poquito de esfuerzo, un poquito de ganas, esto va a quedar súper bonito. Y esta trenza, chicas, la pueden hacer de 2 formas. Si a ustedes les gusta en estilo coronita, solo tienen que acomodarla para un lado y el otro mechón para el otro lado, y así acomodarla en estilo de corona. Yo lo voy a hacer con un moñito aquí en la parte baja. Entonces para eso voy a enlazar las 2 trenzas y aquí voy a continuar haciendo un moñito y listo, chicas, esto sería todo. Pero ya aquí, como les digo, si ustedes la quisieran en estilo corona, únicamente tienen que enrollar y acomodar con ganchitos andinos y listo. Así que este fue el acabado de nuestro peinado del día de hoy. Peinado con trenza holandesa doble, súper bonito, y les podría decir que fácil, chicas. Así que bendiciones a todas y las espero en un próximo video.